volvamos. Les decía, estábamos acá, les decía que hay que escoger un muy buen anuncio publicitario. ¿Listo? Eh, Luego realizar un análisis profundo que dé cuenta de los conceptos de percepción y de técnicas de composición utilizadas en el mismo. ¿Listo? Analizar todo ese diseño, qué es lo que hay allí. Pueden incluso eventualmente, lo que les decía del documento, de conceptos allí de códigos de percepción y todo eso, de la estrategia de diseño o de las estrategias de composición, todo lo que ustedes puedan argumentar y analizar, o mejor, analizar y luego argumentar de ese anuncio publicitario. ¿Listo? La idea es que no tenga una extensión de más de una página. ¿Listo? Con 4 párrafos, por ejemplo, 4 o 5 párrafos, con eso ya es suficiente para analizar la pieza. Porfa, ¿listo? Una sola publicación. Preferiblemente, por ejemplo, ustedes cogen el JPG y de pronto el anuncio es vertical, por ejemplo, lo organizan en una página horizontal, lo ponen allí y al lado derecho construyen su argumento y luego exportan una fotografía, ¿cierto? De buena calidad y ya. Entonces se hacen allí un diseñito, ¿listo? Para colocar allí la fotografía y en la parte derecha, o bueno, si de pronto incluso es horizontal, pues en la parte de abajo eh, a 3, 4 columnas colocan sus argumentos, de pronto por categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la estrategia de composición? ¿Qué pasa con eh, la estrategia de diseño, con la técnica de composición? En fin, pueden hacer categorías y argumenten, ¿listo? Eso es, no tiene ninguna revisión previa, es de una entrega final, para mirar eh, con respecto a todo lo que hemos hablado, con respecto a todo lo que se ha visto con los banners publicitarios, con todo lo que vimos hoy, con lo que han aprendido, más los documentos que vimos hoy, cómo analizan, ¿listo? Por favor, buena redacción, buena ortografía, ¿listo? Bien, eh, luego, luego de ello, entonces vamos a hablar del artículo. Creo que de hecho mejor con este documento, que aquí es más rápido. Acá hablemos para no esperar a que cargue allí la plataforma. Dice que vamos a trabajar en diseñar y diagramar un artículo informativo doble página para la revista Ecoturismo en El Salvador, temática vida salvaje. ¿Listo? Ese es la siguiente actividad luego pues de ese foro del cual hablamos hace un momento. Entonces vamos a ver algunos referentes aquí de muy alta calidad para que ustedes observen cuál es ese mínimo de calidad que esperamos de sus artículos. ¿Listo? Yo creo que los banners, por ejemplo, llegaron a cosas muy interesantes, ¿cierto? A un nivel bastante bueno. En los artículos esperaríamos también, pues, un nivel bastante alto, ¿listo? De propuesta de diseño y composición. Vamos a mirar acá eso. Creo que es acá. Ah, ok. Listo, entonces, fíjense en este. Aquí se hace utilizan un mockup, ¿cierto? Para simular cómo se vería el artículo.
pero vamos a ver el artículo en sí, ¿cierto? Si quieren le pueden agregar pues el mockup, ustedes revisen, pero me interesa particularmente pues la calidad, ¿no?, del artículo. Miren entonces acá el cabezote tan interesante, el manejo de fotografía, la entradilla de artículo, ¿cierto? Un manejo allí bastante interesante con respecto a este subtítulo Vida Salvaje, que al fin y al cabo pues es el texto pues del artículo, un ambiente natural y saludable. Miren aquí cómo se maneja el diseño de fondo, cómo se le da algo interesante allí. Miren, conector visual, ¿no? Con este conector de aquí con la otra página, ¿cierto? Unas pequeñas fotos acá, una foto aquí gigantesca, interesante. El texto, miren acá. Las selecciones tipográficas, el manejo de color. Miren que aquí se maneja a dos columnas esos textos, ¿cierto? Pero aquí se utiliza básicamente para hablar de este destacado, ¿cierto? Aquí se fluye con respecto a la forma, aquí son textos justificados, muy bien manejados. Miren el manejo de letra capitular, el manejo de un sangrado de primera línea, muy interesante, muy elegante. El espacio entre párrafos, aquí un destacado, para no manejar tres columnas allí aburridoras, pues en la del centro es un destacado, ¿cierto? Buen manejo de color, buenos tamaños tipográficos. Lo que pasa es que aquí muy seguramente pues como lo estamos viendo más pequeñito, voy a agrandarlo hasta ahí, listo. La paginación, ¿cierto?, que en este caso solamente va a un lado y eso es perfectamente válido. La cornisa, que en este caso sí faltó un poquito, quizás por ahí se le olvidó la corrección, pero yo había hablado en las observaciones de que esta cornisa fuese un poquito más arriba, ¿listo? ¿Para qué? Para aprovechar el espacio y segundo para dejar un mejor aire con respecto a este destacado, a ese texto pues informativo. Línea de separación para hablar de otra cosa, en fin. Ojo porque los textos, esto es fundamental, que no se les vaya a pasar. Es importante justificar, sí, pero no utilizar el justificado forzado. ¿Listo? Aquí parece que eso sucedió. ¿Listo? Miren que la última línea termina completamente alineada por la derecha. Eso no debe pasar, porque miren los espacios que se generan entre palabras. ¿Listo? Debe ser justificado, pero en donde la última línea termine de cada párrafo de forma natural, donde tenga que terminar, pero no que quede completamente a la derecha, porque miren el calavereado que se presenta allí. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero es un artículo impresionantemente bien manejado. A pesar de que pues en la preentrega habían algunas dificultades, algunas cositas realmente eran muy pocas y se mejoró bastante. Quizás el tema de la cornisa, que debería haber quedado más arriba, el tema de por allí ese texto al final que acabamos de mencionar. Aspectos que se podrían haber mejorado. Miren este artículo, esto es una maravilla. ¿Listo? Es maravilloso este artículo también. Miren el cabezote, el manejo fotográfico, elementos básicos de diseño, no solamente fotos y textos, no, elementos básicos. Miren cómo con este elemento básico, este rectángulo, se conectan ambas páginas. Tengan en cuenta el espacio aquí para el lomo, ¿no? Porque si esto se fuera para impresión, ¿cierto? Donde ustedes diagramen toda la revista, ¿cierto? En un momento dado, y esa revista se va para impresión, pues definitivamente tiene que quedar espacio para el lomo, ¿no? Y no que los textos por allá se los coma el lomo. Miren que es bastante bueno el manejo de elecciones tipográficas, de jerarquías. Por favor, utilizar de más o menos 3
quizás eventualmente 4 tipografías. Lo ideal es de 2 a 3 tipografías en cualquier pieza gráfica, afiche, volante, lo que sea. 2 a 3 tipografías, pero ya en revista, en un artículo, eventualmente 3 tipografías es lo ideal. Quizás pueda ser una cuarta, pero entre 3 y 4 tipografías, ¿cierto? Lo ideal no es que sean tipografías completamente distintas. De pronto distinta a la del cabezote, de pronto distinta a la de unos subtítulos, ¿cierto? Luego la del texto corrido y quizás la de un destacado. Fíjense que ahí ya las tenemos. Pero pueden ser también que de esas 3 o 4, ¿cierto? 2 sean, por ejemplo, familia tipográfica, o sea que al final sí son distintas, pero guardan parentescos. No es que son completamente diferentes. Por eso es que decimos que sí podríamos utilizar eventualmente. De hecho, por experiencia les digo, con tanto trabajo que se ha hecho en diseño editorial, libros, revistas, en fin, que muchas veces uno sí recurre definitivamente a la cuarta e incluso hasta la quinta tipografía, pero quizás 2, 3 completamente diferentes y las otras familia tipográfica, porque eso no se puede convertir tampoco en un festín de tipografías en donde las 4 o 5 entonces se vuelven, o sea, son completamente distintas y eso se vuelve un festín de tipografía. Es muy interesante el manejo, bastante bueno. Miren que incluso aquí es a 3 columnas, pero una es más ancha, las otras son más angostas. Cuando son tan angostas, sí es muy válido utilizar la alineación a la izquierda o a la derecha como corresponde. Pero miren que aquí es más ancha y es más extensa la información, entonces, listo, justificado. Hay muy buen manejo de espacios, de jerarquías, de color. Esto es una genialidad. Bastante bueno. Ojo con la redacción y la ortografía. No porque ustedes tengan que redactar. Los textos son copiados de internet. Estos textos reales, ¿no? No simulados. Pero a veces pasa que escriben el título o el subtítulo, lo digitan y ¡pum! Ahí, graves de ortografía. Ojo con eso. Este es otro que me parece sumamente interesante. Miren de hecho cómo se ve aquí en el mockup. Ah, esto es una maravilla. ¿Listo? Si lo vemos acá, a mayor tamaño, mayor dimensión, vamos por aquí. Ahí no lo está así. Casi lo alcanzamos a ver todo. Miren lo interesante de ese artículo. Queda un pedacito por abajo. Es sumamente interesante. Miren la paginación. Miren ese cabezote, ese manejo de texto es espectacular. Me enamora muchísimo y yo creo que a cualquier lector cuando se trabaja así con la tipografía. Cambios de tamaño, cambios de color dado el manejo del color de fondo por un objeto, un elemento básico del diseño allí que es un rectángulo, ¿cierto? La fecha, quien escribe el artículo. No, esto es una genialidad, ese cabezote. Miren este texto allí, cortico, ¿cierto? De referencia, pequeñito, muy interesante. Luego aquí, miren esta espectacularidad con respecto a esa iconografía pequeñita, se las voy a mostrar más grande. Esa iconografía allí de especies, ¿cierto? Síntesis gráfica, no fotos, iconografía. Luego, por acá en la parte derecha, miren ese pie de foto tan interesante, tan bien hecho, que no necesariamente va siempre debajo. Esta columna de texto, una genialidad, ¿cierto? El título, muy de la mano de lo que se está trabajando en el cabezote, por el rectángulo verde. El texto, muy bien manejado, respiro, ¿cierto? Respiro por acá con respecto a la foto, respiro entre columnas en medianil, respiro por acá, no hay nada que decir. Muy buen manejo, márgenes con muy buen respiro. Luego por aquí un texto allí adicional destacado, con otro color, otro tamaño, en fin. Fotografía,
es muy buen manejo. ¿Listo? Eso era lo que quería mostrarles con respecto a referentes de ese artículo de vida salvaje. Quedo pendiente de sus trabajos, de sus preentregas. Seguimos en contacto. Buen fin de semana.